Hola fans de Bakugan, y continuando con la dinámica de fin de año, que ya no va a ser semana de los atributos, sino va a ser semana de la colección, sí, creo que ese es el nombre más adecuado para todo esto. Bueno, el atributo que toca hoy es Aquos. Colocamos aquí una Bakucoin y empezamos a sacar los Bakugan Aquos que guardo en esta caja azul de Bakugan. Vamos a observarla. Esta es bastante bonita, el color azul me encanta. Y aquí están los que tengo adentro. Vamos a empezar a retirar uno por uno. Aquí tenemos a Sirenoid Aquos con 620 Gs. Los mostraría más a detalle, pero es que el video duraría demasiado si hiciera eso. Aquí tenemos un Neo Dragonoid Aquos de 520. Aquos es uno de mis atributos favoritos, son de los que me gusta más. Aquí tenemos un Reaper translúcido de 450 Gs. Un Hélico con ruleta de 340. Ay, no se quiere parar, ya está. Percival Aquos de 540. Me gustan sus cuadritos dorados. ¿Ven? Son bien doraditos. Ya que sacamos a Percival, vamos a sacar su evolución, que es Nike Percival Aquos de 520 Gs. Oh, precioso. En esta versión también sigue teniendo los cuernitos dorados. Lo curioso es que también tiene colita. Y acá está, ahora se puede parar. Coloco ahí. Gorem Aquos de 480. Stug, Bakugan que no sabía que existía, en verdad. Me pareció muy gracioso por su cara. No sé, me causa gracia. Su manito se puede abrir. Esta de acá también. Es como una especie de cangrejo. Estas púas se abren solas. Y vamos a tratar de abrir sus patitas. Es uno de los Bakugan que utiliza Maylin en la segunda temporada de Bakugan. Maylin de los Vexos, por si no lo recuerdan. Aquí tenemos uno de cuarta que solamente salió en Aquos. El Skyrider Aerogun, que guarda un parecido muy fuerte con los Power Rangers de SPD. Con el blanco, no sé si recuerdan, aquí tenemos a Preyas doble. Primero aquí a Angelo y aquí tenemos a Preyas Diablo. Diablo con 500 y Angelo con 260. Y aquí tenemos, por supuesto, si ya que estamos hablando de Diablo, aquí tenemos a Elfin con ruleta de atributos con 400 Gs. Aquí tenemos a Elfin con ruleta de poder G y atributo fijo con 550 G, 610, 650 y no hay más variedad. Dejamos a un lado. Tenemos a Cosmic Ingram Aquos con 540 G. A ver. Y esa es otra patita. No puede faltar el guerrero legendario Aquos Frosh con 360 Gs. Es un sapo que no le encuentro la forma de sapo, la verdad. Blast Hélico. ¿Por qué te atoras? Ya. Aquí le vamos a sacar su especie de coronita.
Y bajamos sus patitas para que se pueda parar. Lo colocamos aquí a un lado. Aquí tenemos por supuesto a Preyas. Un Pokémon bastante bonito. Tiene 200 Gs. Es el Bakugan favorito de mi novia. Lo adora. Aquí lo vamos a dejar a un ladito. Tenemos a Mystic Helico sin su dado, porque lo conseguí sin el dado. Ojalá lo tuviera. Estoy pensando en fabricar uno, pero necesito otro más para hacer el molde. Solamente tiene sus patas como partes movibles. Aquí tenemos a Preyas Diablo. Solo Preyas Diablo con 380 Gs. Fosfos. Ya saben que está el unboxing en el canal porque este Bakugan es doble strike. Si apretamos el botón de acá, salen sus demás cabezas. Tiene 520 Gs. Aquí tenemos a Aquimos, que también tiene un unboxing en el canal. Es un unboxing bastante reciente. Es un unboxing con su armamento, que es impresionante. Ahora vamos a ver si logramos hacer que se pare. Porque tiene unos pies bastante grandes, casi del diámetro de toda la esfera. Aquí tenemos a Dual Elfin, Aquos, con 530 Gs. 530 Gs. Dejamos a un lado. Tenemos los Aquos. Creo que este es mi octavo Bakugan, el octavo que conseguí. No lo puedo olvidar porque fue un Bakugan que me vendió mi amigo. Tiene 410, me lo vendió en el colegio. Este es Harpus Aquos de... ¿dónde tiene el poder? Ah, acá, 520. Laserman que siempre se atora. De 440. Se le abren las patitas. Vamos a dejarlo ahí. Excedra Aquos de... lo tiene acá arriba, 630. Y el último, pero no menos importante de mi cajita de Bakugan Aquos es Axela, que es este Bakugan bastante curioso, que no sé por qué tiene esta especie de palo acá, medio raro. Se le abre su colita, tiene para poner armamento y todo, se le hace así para lograr esa capacidad. Y lo más curioso es que si aprieto aquí, como que en su ojo o algo así, se abre esto. Y me gusta bastante. Nunca había visto un diseño así. 540 Gs. Y con esto quedó vacía mi cajita de Bakugan Aquos. Ahora, pero sigamos con lo que no estaba en la caja. Aquí tenemos las partes del Maxus. Si no me recuerdo, este es una de mis trampas rotas y tengo que repararlo porque está pegado. Es Grafias. Cambia Pyrus. Aquí tengo otra. También Aquos. Es Grafias igual. Mink Selfing. Con 500. Oh, ¿por qué no enfoca? 500 Gs. Dejamos a un lado. Terror Claw, mi séptimo Bakugan. Se le borró el poder G hace años. Se le abren sus 4 patitas. Y tiene 520 Gs.
colocarlo aquí a un ladito. Ahora aquí tenemos... aquí tengo un muñeco de Preyas de McDonald's que me gusta bastante. Preyas. Vamos a dejarlo a un lado. Aquí tengo, hablando de Preyas, otro Preyas. Solo que este tiene la patita rota, lo tengo que reparar. Esta de acá está partida. Así lo conseguí. Este tiene 550 Gs, cambia a Darkus, Subterra y a su propio tributo que es Aquos. Vamos a un ladito. Aquí tenemos un Percival traslúcido especial del set del campo. ¿Cómo se llamaba ese campo? Que es un círculo grande de tela que se puede enrollar. Ya este viene en ese campo. Ese es Percival. Vamos a sacarlo. Tiene... ¿por qué no enfoca? Enfoca 550. No puede faltar las trampas. Aquí tenemos a Epsilon, al Infram del Maxus. Tiene acá su soporte para poder pararse. Esto como me gusta bastante porque al principio no sabía que era mecánico, pero luego conseguí el Maxus y me di cuenta, es una pieza del Maxus. Siempre me preguntaba por qué tenía este palito de acá. Me gusta bastante por la bocaza que tiene. Ahora vamos a dejarlo aquí un momento. Ya está. Aquí tenemos otro Lifram. Tenemos a Tripod Theta, que es la trampa de Mylin, peleadora Vexus de la segunda temporada. Tenemos a un Preyas V1, primera edición, de 420 Gs. A Mink-Selfing, otra vez, de 500 Gs. Ya está, verla acá. Vamos a hacer un campito aquí en el medio para seguir abriendo Bakugan, si ustedes lo pueden ver en cámara. Y voy a ir colocando los Aquos alrededor. Aquí tenemos a Aquos Spindle, la otra pata del Maxus Ilios. Aquí tiene una especie de garritas. Y esto es genial porque tiene ahí como una ametralladora. ¿Ven? Tiene unas garritas acá. La otra está muy difícil de sacar, así que la dejaré de lado. Ya. Y como lo dije en un video, este es uno de los Bakugan que me regaló mi mamá en un viaje. Vienen esta especie de clip que se puede colgar en el pantalón y sirve para guardar Bakugan. También es una especie de ayuda de lanzador, ya que si agarras aquí y haces el dedo así, el Bakugan sale en una dirección. Este se llama Coredem, es un Coredem Aquos translúcido. Aquí está. Tiene 740 Gs. Y acá tenemos mi último Lefram. Mi último Lefram del Maxus. Ya. Bien, ahora vamos a ver a mis Bakutech Aquos. Aquí tenemos a Twin Double, algo así es, una cosa así. Que es una especie de Preyas doble en Bakutech. Este lado tiene 200 Gs. Y ahora van a ver que lo cierro. Lo cierro. Le doy la vuelta. Se abre algo completamente distinto. Este es un Bakutech doble. Mucho más elaborado que Preyas. Como ven, es una forma bastante peculiar de abrirse. Y el lado de aquí tiene 600 Gs. Algo bastante útil. Sobre todo si sabes que tu oponente va a utilizar esa carta de el más débil gana. Cuando lo ves venir, sabes que puedes utilizar este Bakugan. Se abren en estos alerones hacia arriba. Pero ahorita se me está haciendo complicado abrirlos. Tiene un cuernito. Aquí tenemos a Killer Volca.
¿Cuántos Gs? ¿Cuántos Gs? ¿Dónde están los Gs? Tiene bastante... Acá están. 590. Tiene bastantes, ¿cómo decirlo? Espinas. Parece una especie de pececito. Aquí tiene unas aletas. Y ya. Colocamos un lado. Y acá tenemos el clásico Saint Aquas. Aquí está Saint Aquas. Saint Aquas también tiene distintos modos, así como Trifalco. Aquí se le pueden cambiar para que se abra así o así. O sea, al momento que se abre, quedan las alas así. Eso le permite tener otro tipo de habilidades y cosas en las que yo no soy muy experto. Aquí tenemos 350 G y aquí 200. Viene su carita, me gusta bastante. El diseño está muy bien logrado. ¿Ven? Ya. Ah, acá a los costados tiene otras cabezas. Se notan más cuando tiene las alas abiertas así. Entonces esto blanco cae y se ven claramente sus cabecitas. Vamos a un lado. Y antes que me olvide, aquí tengo otro Blast Hélico. Vamos a utilizar el Hurrix, que ya saben que hay un unboxing en el canal. Colocamos a Blast Hélico. Que ya está. Vamos a colocarlo. ¿Vieron? ¿Vieron cómo giró épicamente y Blast Hélico salió volando? Ya bueno, lo de que Blast Hélico salió volando no debió pasar. El Blast Hélico tiene el mismo poder que el otro, 520, y el Hurrix tiene 200, si mal no recuerdo. Esperen, vamos a buscar. Acá está. No, 280. Es un vehículo de asalto móvil bastante poderoso. Y aquí tengo 2 Aquas más. 1, 2. Ahí, por qué no se abre. Está muy atorado. Ya. Ya está. 2 Saint Aquas más. Tiene el mismo poder G que el otro. Dejo a un lado. Aquí tengo a Oberus Aquos con 480 poder G. Otro Neo Dragonoid Aquos de 520. Oh, ya quedan pocos Bakugan. Otra Elfin de ruleta. Minx Elfin. Mismo poder G. Hélico. Hélico con 380. Igual que los anteriores que les mostré. Por un lado. Y falta... Ya solo quedan 3. Este Naga Aquos, que fue mi primer Naga que conseguí. Me sorprendió bastante el diseño. Justamente por ese diseño es que digo bastante que es una especie de Dragonoid. Que no quisieron decir que era un Dragonoid para no tener que explicar la cosa de, por así decirlo, razas en el mundo de Bakugan. Aquí tenemos un Viper Ilios Aquos de 540 Gs. Ay, su pata que se atora. Sacamos su cuerno. A ver. No funcionó. Ok, dejémoslo hacia un lado. Y finalmente otro Stug de 220 Gs. Es muy gracioso este Bakugan. Me causa mucha gracia. Es como que su carita sale. ¿Ven? Sale. Ya. Esos serían todos mis Bakugan Aquos. A ver, vamos a ver qué tal quedó la mesa. Y empezamos por acá. Uy, hasta acá. Ahora vamos a ver qué tal queda todo ordenado. Y bien, luego de terminar de contar, aquí hay
65 Bakugan Aquos. Esta sería toda mi colección de Bakugan Aquos. Eso es todo. Y bien, empezando con las colecciones que me mandaron, tenemos primero la colección de mi novia, Jimena Delgado, para la cual va dedicado este video. Empecemos con las demás. Esta es una de mis fotos favoritas y si quieren que las suyas también salgan en mi video, no olviden mandármelas a mis redes sociales. Síganme en Twitter, dejen su like en mi página de Facebook y también deben seguirme en Instagram. A través de Facebook e Instagram es por donde me pueden mandar todas sus fotos y sus dudas también. Y bien, como mi mini preyas aquí en el centro, me despido de todos ustedes. Espero que les haya gustado el video. No olviden compartirlo con todos sus amigos y el canal también. Y hasta el próximo video, fans de Bakugan.